Viernes en la presencia de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, bendecido sea su santo nombre, aleluya. Y que sea el abrazo del Espíritu Santo, el Consolador, en cada alma en esta hora, un viernes en la presencia de Jesucristo, amados. Y tenemos que buscar de su presencia, ¿verdad? Día y noche, amados, y amar el amor del Señor, que es ese amor que nos esfuerza y que nos va dirigiendo de manera especial en nuestros caminos. Y que no temamos, amados, ¿verdad? Que no temamos en el caminar en tiempos donde necesitamos de su amor y su misericordia, y que sea la gracia y el favor del Señor fortaleciéndonos ante tantas preguntas que nos hacemos muchas veces, amados, y es la misericordia del Señor sobre nosotros, levantándonos cada día y fortaleciendo nuestras familias, nuestras vidas, dándonos esa cabalidad para poder tener ese raciocinio en medio de las situaciones. Y es el amor y la misericordia y el perdón del Señor sobre cada uno, ¿verdad? De nosotros en un tiempo de tanta necesidad, aleluya. Y es ese amor que nos acompaña y nos abraza de manera especial, Señor, en nuestros sobre corazones, nosotros, y que necesitamos buscar del Señor, amados, en este tiempo tan peligroso, tiempo que el Señor nos demanda a buscar de su gracia, de su favor y de su misericordia, porque de lo vil y menospreciado escogió el Señor, ¿verdad? Para avergonzar a aquellos sabios. De lo vil y menospreciado escoge Dios para levantar y para enseñar, ¿verdad? Que el Señor tiene el poder de restaurar, de levantar, y que el Señor mira aquello vil y menospreciado para escogerlo para grandes cosas, amados, y para que sean avergonzados aquellos sabios. Y en este tiempo, amado, en medio de la ciencia, en medio de tanta tecnología, nosotros tenemos que hallar el conocimiento que hay alguien que va a tocar nuestro corazón y nuestra vida, y es el que nos va a dar esa sabiduría, esa enseñanza, ese dominio propio para poder comprender, ¿verdad? En este caminar la necesidad, cómo vamos a dejar que el Señor trabaje con nuestras vidas de manera especial, amado. Cómo el Señor trabaja en nuestras vidas dándonos esa identidad en Cristo Jesús, y mirando que nadie, amados, que nadie puede ser rechazado ni humillado. Y dice la palabra que lo que Dios limpió, aleluya, no le llames inmundo, amado, porque fue eso que con su sangre Él limpió, que esa fue esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos encontramos en las noticias RTZ, aleluya. Les envío de parte del Señor un abrazo del Consolador. Esta es su hermana Mary Ailín Rodríguez Ocasio. En los controles se encuentra el hermano Radamés, aleluya. Y amados, aquellos que tengan peticiones pueden escribirlas, amados. Aquellos que tengan petición de oración, ¿verdad? Se va a estar orando, aleluya. Usted puede escribir esa petición. Aquellos que vayan a confesar al Señor como Salvador, amado, usted puede escribir de manera especial. Y todo aquel que sienta en su corazón de parte del Señor, usted alabarle como usted quiera, amados, brevemente, algo que se glorifique el nombre del Señor, algo que usted tenga que agradecer al Señor. Usted puede, ¿verdad?, de manera especial llamar por gratitud, porque el Señor sigue trabajando en las vidas, en las almas, en los hogares. Y yo quiero que comprendamos esto, que muchas veces nosotros pedimos peticiones, amados, pero debemos entender que a través de la misericordia de Dios muchas veces podemos pedir por aquello que tenemos necesidad, pero también tenemos que aprender a ser agradecidos, amado. Cuando hay gratitud, cuando todo está bien, cuando usted siente que en su casita hay alimento, que usted tiene provisión, que usted se siente suficientemente tranquilo, amado, ¿verdad? Que se siente en una paz que sobrepasa todo entendimiento, y ve que algo en su vida está apaciguado, que está tranquilo. Pues miren, amado, vamos a darle la gloria también al Señor, amado. Cuando todo usted sienta que está bien, vamos a darle la gloria al Señor y exaltamos su nombre en medio de las tribulaciones, en medio de los sentimientos, de las aflicciones, de lo que podamos estar viviendo.
Tenemos que glorificar el nombre del Señor agradeciendo, amados. Pero cuando estamos en esa tranquilidad y esa paz, amados, vamos a ser agradecidos. Vamos a levantar nuestros corazones ante la presencia del Señor y decir, mira, yo te doy gracias, Señor, porque tú me sanaste. Yo te doy gracias y testifico este milagro que tú hiciste en mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que puede haber gente escuchándome que el Señor le sanó de un cáncer, que el Señor lo levantó, que el Señor fue un proveedor en medio de su necesidad, que el Señor rescató a sus hijos de adicciones, de situaciones graves, alabado sea el nombre de Dios, y que el Señor se glorificó de manera especial y puede haber ese acto de gratitud y de testimonio, amado. Es necesario testificar el amor de Dios en nuestras vidas. Es necesario que usted testifique a otro lo que el Señor de manera especial ha hecho en su vida, amado. No se quede con esa bendición por dentro, dígasela a otros. ¿Por qué? Porque cada testimonio, cada glorificación al nombre del Señor, porque de Él es el poder y la gloria, esto, ¿verdad?, hace que otros puedan creer, amado. No nos quedemos con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. De manera especial, quiero decirlo, hay gente que puede estar encamada en este momento que me está escuchando y el Señor va a tocar órganos, cuerpo, va a tocar en medio de la aflicción, en medio de la preocupación, del diagnóstico, de esa entrada del doctor que está recibiendo una mala noticia en este momento. El Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por sus llagas hay sanidades y hay milagros, aleluya. Que sea el poder de Dios manifestándose en esas almas que están quebrantadas, que están llorando, pidiendo un milagro, y que cuando el Señor le envíe ese milagro y toque ese cuerpo, esa alma, espiritualmente glorifiquen el nombre del Señor. Alabado sea el nombre. Lo digo con mucho amor y lo digo con mucho respeto, aleluya. Y yo sé que hay un hombre que está clamando al Señor, que en medio de su necesidad está pidiendo de manera sobrenatural que pase un milagro, y el Señor se va a glorificar de manera especial, aleluya. El Señor conoce tu nombre, conoce tus lágrimas, conoce tu aflicción y conoce dónde te encuentras hospitalizado en esta hora. Y alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que las llagas de Cristo se van a glorificar de manera especial, pero que esto sea de testimonio, aleluya, para otros de lo que el Señor hará, de ese levantamiento. A Dios sea la gloria. Toda lágrima el Señor la enjuaga en esta hora, amado, y que sea la gracia y el favor de Dios poderoso en esa necesidad, y que usted alabe su nombre, amado. Vamos de manera especial también, ¿verdad? Sobre todos aquellos que cumplen años en esta hora, en este día. Y que sea el favor del Señor sobre todos aquellos que cumplen años. Muchas felicidades, y que sea el Señor añadiendo. Voy a estar orando por todos estos cumpleañeros. Que sea un año más de vida, y que sea el gozo del Señor su fortaleza. Padre Santo y Padre bueno, mira a todos aquellos, Padre, que están de cumpleaños en esta noche, en este día, Padre. Que sea tu gracia y tu favor, que seas tú fortaleciéndolo en los caminos, que sea esa gratitud por un año más de vida, que seas tú guardando su salida y su entrada, que sea fortaleciendo, prosperando sus caminos, Dios mío, con buenas noticias, fortaleciendo esas peticiones en su corazón, Padre, y que conforme a tu gracia y a tu favor seas bendiciendo de manera especial. Mira a todos aquellos, Padre, que en medio de este día, de un año más de vida, de un año más de gratitud, de un año más que tú fortaleces su esperanza, su vida, Padre, mira las peticiones que tienen adentro de su corazón. Mira cada petición, Padre, y glorifícate de manera especial. Es un regalo la vida, porque tú eres el Dios Dios Jehová quitó, y sea tu nombre exaltado. Eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, amado. Y podemos ver en la palabra del Señor, amados, ¿verdad? Que de lo vil y menospreciado escoge el Señor. Y yo, ¿verdad? Quiero narrar breves historias que en medio de que pudimos ver a través de enseñanza, a través de la palabra del Señor, mis amados, cómo el Señor escoge a aquel hombre perseguidor, amado, llamado Pablo, y que en medio del proceso de Pablo nos enseña mucho sobre
la misericordia de Dios a través de la confusión que puede haber en medio, ¿verdad?, de nuestro sentir espiritual. Y yo quiero que comprendamos que el Señor, ¿verdad?, llegó a la vida de Pablo de una manera en donde Pablo perseguía a los cristianos y todo esto que era en el nombre del Señor. Cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor, ¿verdad?, Pablo, en medio de esa persecución, Dios le da esa enseñanza para que él comprendiera que el amor de Dios lo iba a transformar, que el amor de Dios iba a hacer en él, ¿verdad? Aparte de las historias que podemos ver de lo vil y menospreciado, podemos entender que Pablo tuvo una convicción, tuvo un encuentro con Jesucristo, y fue ese encuentro con Jesucristo que hizo entender que el repudio que él podía tener o el rechazo basado en una confusión. Y yo quiero que entendamos que el Señor nos va a iluminar, amados, y en esta noche aquel que me pueda estar escuchando, el Señor nos abre el entendimiento y nos da corazón entendido, ¿verdad? Un ejemplo clave que podemos ver del menosprecio es el apóstol Pablo, quien antes perseguía a los cristianos, pero se convirtió en un gran instrumento de Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Y podemos ver, ¿verdad?, que otro ejemplo como necio y débil del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y pudimos ver que esto lo expresa Primera de Corintios, amados, capítulo 1, versículo del 27 al 31, que de lo vil y menospreciado escoge Dios y aquello que es débil, amados. Y entonces es la fuerza y la enseñanza del Señor que Él escoge aquello menospreciado, aquello rechazado, aquel hombre que ha pasado por esa adicción, que está pasando por esa adicción, aquel hombre que está en alcoholismo, aquel hombre que siente que su vida está destruida, aquel hombre que se siente que está en verdad en lo más destructivo de su hogar, perdiendo su hogar por vamos a ponerle por una infidelidad, adulterio, todos los procesos que pueden pasar en nuestras vidas de donde el Señor nos saca, y sin mirar esa condición nos levanta para que nosotros llevemos el amor de Dios y esa misericordia a otros, amados. Ese amor, ¿verdad?, que Él nos muestra, y ese amor que describe la misericordia, que somos imagen y semejanza del Señor, amado. Pudimos ver cómo Pablo en su historia tiene ese encuentro con el Señor, donde él, en medio que pierde la vista, porque Jesucristo le dice: es a mí a quien estás persiguiendo. Y él, considerando que estaba en su propia opinión, siendo sabio, muchas veces nos va a pasar eso, amado. Por eso tenemos que pedir la sabiduría que desciende de parte de Dios. En medio de esa persecución, ¿verdad?, él mató cristianos inocentes, amado. Y de aquel hombre que perseguía, fue un hombre perseguido por el evangelio, un hombre en enseñanza, un hombre que el Señor permitió que abriera puertas celestiales, un hombre que capacitó a otro, y un hombre que vivió por el evangelio, amado, y un hombre que fue formado de aquel carácter vil y menospreciado, de donde tuvo un encuentro con Jesucristo. Y ante la presencia de Jesús, amados, cuando Jesús le dice que era él a quien estaba persiguiendo, este hombre pierde la vista, porque era tan grande aquella iluminación de parte de Cristo. Cristo está abriendo corazones en esta noche, abriendo ojos para que puedan ver espiritualmente lo que el Señor tiene como propósito en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo el Señor se glorifica y te levanta, ¿verdad?, de aquello que tal vez tú no estás entendiendo, de aquel rechazo que puedes estar viviendo en tu vida, y las experiencias a través de un encuentro con Cristo, amados, que puedas entender la misericordia de Dios. Vimos cómo Pablo nos da la enseñanza y la capacitación en cuanto a aquellos 3 días que estuvo, que no podía comer nada, que estuvo en una ceguera, amados, física,
pero de esta ceguera física que él estaba atravesando, de aquella angustia, venía poder de Dios a manifestarse. Que un hombre iba a ser usado para hablarle un mensaje de parte de Dios, donde este hombre en ese proceso tuvo un encuentro con el Señor, con Jesucristo, amado, y su corazón iba a ser transformado, su corazón iba a ser restaurado, su corazón iba a ver lo que tenía que ver para cumplir el propósito del Señor. Un hombre rechazado, un hombre que realmente tenía posición económica, pero delante de Dios estaba mal, fue, amados, preparado y capacitado para vivir para el Señor, para vivir por el Evangelio, para mostrarnos el carácter en donde el Señor abre nuestros ojos espirituales y nos da la oportunidad de levantarnos, amados, y demostrar el carácter en Cristo. Qué lindo cuando Pablo exhorta en la palabra, ¿verdad? Que él... Ya no vivo yo, mas Cristo vive en nosotros, amados, y es el Señor el que ya nos hace entender que cuando Dios toca nuestra vida, que cuando Dios nos transforma, que cuando Dios empieza a hacer un trato en nuestro corazón, amados, va cambiando, va sacando todo aquello que nos hace daño, nos va transformando, que muchos no te reconocen, que muchos dicen, pero Dios mío, pero aquel es aquel, no lo puedo creer, todavía le hago una invitación y me rechazó. Le estoy haciendo una invitación para que salga, para que sigamos, ¿verdad? En cómo estábamos, y lo veo un cambio, porque empieza una transformación espiritual, que todo aquello que no le agrada al Señor, el Señor va a tocar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y te va a transformar. Alabado sea el nombre de Dios. Otra historia que quiero traer, ¿verdad? Como que fue de menosprecio, amado, fue una mujer llamada Lea, amado. Ella era la esposa de Jacob. Y podemos ver que en esta historia se describe que Jacob amaba más a Raquel, ¿verdad? La segunda hija de su suegro, Labán, y menospreció a Lea, la hermana mayor, a quien su padre la obligó a desposar. Sin embargo, la Biblia relata que Jehová vio a Lea y era menospreciada y le dio hijos, mientras que Raquel era estéril. Quiero que entendamos este mensaje, amados. Lea fue una mujer menospreciada, la cual su padre, amados, hizo un plan para que ella fuera la mujer desposada ante Jacob, ¿verdad? Cuando se supone que fuera Raquel. Pero en medio de aquella situación, esta mujer fue menospreciada, y esta mujer sentía en su corazón, la cual a Jacob no amaba, y amaba más a su hermana menor. Y en ese sentimiento, podemos ver a través de la misericordia de Dios, ¿verdad? Esto está en Génesis capítulo 29. Capítulo 29, versículo del 22, en adelante, y dice la palabra del Señor, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, porque pues me has engañado. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años, ¿verdad? Esto era un pacto entre ellos. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió Labán aún otros 7 años más. Pero ¿qué pasa? Y vio Jehová que Lea era menospreciada, alabado sea el nombre del Señor, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto me amará mi
marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Aleluya. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió. Y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz su segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Nestalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, amado. Podemos entender, ¿verdad?, que en aquel tiempo, al hallarse a través, ¿verdad?, de aquellas mujeres que le servían a su amo, había una misericordia de parte del Señor en donde Lea, ¿verdad?, sintiendo en su corazón que Jacob, a quien amaba, era a Raquel. Amados, quiero que comprendamos que había una llenura de parte de Lea cuando ella concebía los hijos. Ella ponía por los nombres a ellos, ¿verdad?, entendiendo la misericordia y el amor de Dios sobre cada hijo y entregando, ¿verdad?, en fe toda aquella restauración que ella necesitaba para su alma. Ella se sentía menospreciada ante el amor, pero ahí podemos ver a través de la palabra que dice que Jacob le amó en cuanto a esa gratitud, ese amor y esa misericordia. Pero esta mujer, aquí hay algo hermoso, que cuando ella daba a luz, ella le ponía un nombre a su hijo y decía, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Los ponía por nombre, y el Señor en el amor y la misericordia nos pone por nombre, amados. Y podemos ver que el menosprecio de Lea por parte de Jacob, ¿verdad?, podemos ver cómo Dios halló que había un menosprecio hacia ella, y dice bien claro, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, amado. Entonces el Señor, en medio de un menosprecio, yo quiero que entendamos esto, amado. Cuando hay un menosprecio en tu vida, cuando hay un dolor, cuando hay algo que estás viviendo, una angustia, una aflicción, el Señor en medio de esa aflicción va a tocar tu corazón de manera especial, en donde vas a ver esa consagración, ese poder de Dios sobre tu vida. Y dice bien claro, ¿verdad?, que vio Jehová el menosprecio y le dio hijos, amados. Y le dio hijos, le dio esa fructifícate, ten, ¿verdad?, de regalo de mí, esa misericordia. Tal vez sientes que tu esposo no te ama, tal vez sientes que ama a otra, tal vez hay algo que va a llenar tu vida, amados. Y yo quiero que entendamos que el Señor cubre en medio de nuestra necesidad. Y esto le estoy
estoy hablando a esa necesidad de menosprecio que aquello que te está tocando en tu vida, amado. Dios va a usar algo en tu vida que te va a ser de inspiración, que va a tocar la fibra de tu corazón para que haya una transformación, amado. Muchas veces hay a través de los hijos nosotros podemos decir, mira, yo veo a mi hijo, hay una superación, que algo me está desmotivando, estoy en medio de un proceso donde me siento decaído, donde siento que mi mente me está, hay una depresión fuerte, hay algo y que hay unas situaciones, ¿verdad? Tengo empleo, me botan del empleo porque hubo unas situaciones personales las cuales no me pude presentar, la cual entraron unas dolencias, entró la enfermedad, entró la situación, me quedo sin trabajo, me quedo sin esposa, me quedo sin esposo, sucede algo en mi vida en donde el Señor, aleluya, va a buscar en ti esa inspiración a través que viene de la fuerza del Señor. Y quiero que entendamos esto. Va a haber un motivo el cual te va a hacer fortalecerte y te va a llenar de gracia y de favor. Muchas madres que yo sé que me están escuchando, familiares, gente que está pasando por malos momentos, muchas veces dicen, no, yo me tengo que levantar y me voy a levantar. Y yo quiero que entendamos que el Señor es el que nos levanta, amado, pero nosotros tenemos que ser fuertes y valientes y tener ese dominio propio, el cual el Señor nos enseña en el carácter de la vida, que podamos comprender que si estoy pasando por esta situación donde me siento rechazado en esta situación, perdí el trabajo, me botaron del trabajo, perdí a la esposa, mi esposo me fue infiel, mi esposa me fue infiel, mi esposa me abandonó. Mis hijos en este momento están en malos pasos. Todos los que estaban en casa, mi casa, hay contienda, hay división. Mi familia me ha rechazado, no tiene confianza. Miren, amado, yo quiero que comprendamos que cuando nosotros llegamos al Señor, los primeros que te van a empezar a criticar, que van a decir, pero realmente está cambiando, pero realmente ¿qué le pasa? O se van a apartar de ti, o se van a alejar de ti porque tú le dijiste que no, porque te invitaron a un lugar, ¿verdad, amados? Donde ya tú estás sintiendo que hay una transformación en ti, es desde casa. Quiero que entendamos esto, porque el Señor empieza, ¿verdad?, a manifestarse de manera en donde está habiendo una liberación de esa alma, donde hay una transformación de esa alma, que aquello que tú hacías antes ya no te está agradando porque el Espíritu Santo te está llevando por un camino donde te está dirigiendo. Hay caminos que parecen ser correctos, pero son caminos de muerte. Tenemos que tener cuidado con el engaño de Satanás, amado. Pero ella, en medio de su aflicción, en medio de su menosprecio, cuando ella daba a luz, amados, en medio que ella daba a luz, ella le ponía un nombre a cada hijo, y en medio de que le ponía un nombre a cada hijo, tenía una conexión espiritual con Dios, la cual estaba dándole de gratitud al Señor. Y yo quiero que tengamos, ¿verdad?, que analicemos esto. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz, amado. En ese momento ella deja de dar a luz, pero ella según iba dando a luz, ¿verdad?, se puede entender, amado, que ella tuvo por último una hija, y mientras ella iba dando a luz, ¿verdad?, fueron como siete hijos, 6 varones y una hija. Mientras ella iba dando a luz, amado, ella iba poniéndole nombre y ella iba en su corazón llenándose. Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido, ¿verdad? Ella especificaba porque ella quería tener esa necesidad. Y yo quiero que comprendamos algo. El Señor siempre nos va a enseñar, amado, que amar a Dios sobre todas las cosas. Ella, según iba dando a luz, le ponía un nombre al hijo y decía, porque mi marido me va a amar, entendiendo que él amaba más a Raquel. Y dice, expresa la palabra que en un dado momento él le amaba. O sea, ella entró a través de su padre por un engaño, y ella, ¿verdad?, ese no era tal vez el plan que estaba diseñado en ese momento, pero ella entra a su vida, pero tampoco fue la culpa de Lea que le sucediese esto, ¿verdad? Y yo quiero que comprendamos aquí, toda persona que me pueda estar escuchando, que esté atravesando por una
situación personal que no provocó, amados, y quiero hablar cuidadosamente. Hay gente que ha sido lastimada, hay gente que ha sido agredida, hay gente que ha tenido embarazos los cuales no lo esperaba, porque fue por una agresión, porque fue por un acto impune de alguien que no se tocó el corazón, amado. Y quiero que entendamos que Dios todo pecado perdona cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. Y esto yo le hablo a toda situación, todo, ¿verdad? Jovencitas tienen que cuidarse, cuidar su cuerpo, su alma, su espíritu, cuando muchas veces en situaciones han tenido que atravesar, ¿verdad? En un momento que están considerando, pensar, tal vez esta persona pues me está pidiendo, ¿verdad? La famosa prueba, y en esa prueba después me menospreció, después me rechazó, después, ¿verdad? No hubo esa amor, esa misericordia, y sienten que han sido, ¿verdad? Brutalmente violada su alma. Y yo quiero que comprendamos que en Raquel, en medio en Lea, en medio de aquel menosprecio, ella fue entendiendo a través de la misericordia de Dios, atravesando su corazoncito, enseñándole que había una intimidad por cada parto, cada bendición, amado, y pensando, yo quiero que comprendamos, mis amados, y quiero que seamos sabios ante esto. Nada retiene aquello que tal vez en el corazón no se siente. Y yo quiero que hagamos análisis, que hay una bendición, que hay una familia, que hay una esperanza, que hay un amor, pero todo esto tiene que estar en el medio del Señor. Tiene que estar en el centro de tu vida, en el centro de tus planes, en el centro de lo que tú estás pidiendo, de lo que tú estás analizando y estás anhelando. Aquí vemos cómo Lea fue, ¿verdad? Llenándose del amor y la misericordia de Dios, que fue entendiendo, y dice, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, amado. Ella quiso darnos a entender que la alabanza, la adoración, la misericordia del amor de Dios y el favor ante la felicidad. Y quiero que comprendamos, Lea comienza con una historia menospreciada. Yo me imagino el caos en la casa, pero es que tú no era tu hermana, ¿qué fue lo que pasó? Todas estas situaciones, ¿verdad? En medio de la desesperanza de esta mujer, cuando Dios comienza a darle a ella un centro, un hogar, pero en la esperanza de ella estaba el amor de Jehová, para enseñanza que según voy trayendo al mundo una vida, hay en Cristo Jesús liberación, amado. Hay paz, hay cadenas que se rompen. Aquella mujer del menosprecio que tenía, hay una identidad en Cristo, y yo quiero que entendamos esto. Nosotros tenemos que proclamar la sangre de Cristo para que haya esa transformación en nuestras vidas, amado, para que haya ese rescate en nuestras vidas y que no nos pongan por poco, amados, porque el Señor es el que rompe las cadenas, el Señor es el que hace todo nuevo. En medio del menosprecio que nosotros podemos vivir en nuestra vida, aquel que está en proceso de rompimiento de adicción, aquel que tiene que empezar de nuevo, alabado sea el nombre de Dios, aquel que en medio de su angustia, y yo quiero que entendamos esto, este testimonio a mí me llama mucho la atención, que un muchacho en necesidad, un deambulante, la gloria y honra es del Señor, en medio de una inquietud, en medio de una necesidad, amado, cuando el Señor, ¿verdad?, me dio la oportunidad, para la gloria de Dios, de ministrarle a aquella alma. Tenía una necesidad, pero tenía que tener un cumplimiento de lo que había hecho anteriormente para poder ver la gloria de Dios transformando sus caminos, amado. Y este hombre, en medio de ese proceso, ¿verdad?, en medio de esa liberación, el Señor de manera especial hace que esa madrugada hubiera un análisis. Ya no quiero estar en este lugar, ya no quiero, ¿verdad?, estar en medio de esta situación. Necesito un lugar donde yo pueda, ¿verdad?, esta adicción quiero romper. Que tenemos que entender, amado, que necesitamos de Dios para que muchas cadenas que son
son fuertes, amado, que son ataduras, la cual con la presencia de Dios, con la fortaleza de Dios, con la liberación del Señor se puede lograr, amado. Y tenemos que contar, ¿verdad? Con ese, quiero que entendamos, amado, que todo lo que pasa sobre la tierra es la soberanía de Dios. Y quiero que entendamos que usted puede decir, no, porque yo fui, yo hice esto, porque yo logré esto. No, amado. El sol sale para los buenos y los malos. El amor y la misericordia de Dios siempre nos va a estar alcanzando. Por eso es que yo le hablo tanto a las almas, que cuando han visto algo de parte de Dios, una limpieza, un favor, algo que el Señor ha obrado, porque Él es el dueño del oro y de la plata, el creador del cielo y de la tierra, todo lo que respira le alaba al Señor, bendito sea su nombre. Todo viene con un propósito y hay que exaltar su nombre. Hay gente que no conoce al Señor y han vivido experiencias donde Dios quiere que toques ese corazón, y esa experiencia, que aquel que me esté escuchando posteriormente o me esté escuchando en este momento, yo viví en mi vida algo milagroso, algo bonito, una liberación. Tuve una paz, salí de una adicción, sentí que mis cadenas se rompieron, sentí que hubo paz en mi vida, sentí que mi matrimonio fue restaurado, sentí que hubo una provisión, sentí que me esforcé. Quiero que entendamos que todo esto viene del soberano, amado. Yo sé que mucha gente me puede decir ahí, bueno, pero estás hablando del Dios que le crees, que estoy hablando del Dios que es creador del cielo y de la tierra, y que toda rodilla se va a doblar, amado, que toda lengua le va a confesar. Y quiero que entendamos esto. Vamos a verlo descender, aleluya, y lo vamos a ver descender con autoridad. Fue Él quien murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, derramó su sangre y es soberano, amado, y es el que es y el que ha de venir. Y yo quiero que entendamos esto, y lo vemos a través de la palabra y la misericordia. Y que muchos de ustedes me pueden decir, pero sigo sin entender. Pues ¿saben qué? Él es el que conoce todas las cosas, y cuando estemos en la presencia de Él, en aquel tribunal soberano, Dios eterno, ¿verdad? Nadie más fuerte que Él. Es el creador de todo. Quiero que comprendamos, creador de todo, y tenemos que comprender que su misericordia y ese misterio hermoso de la creación es por Él, y que todas las cosas son por Él, amado. No pensemos que yo provoqué, que verdad, que yo me sané, que yo, no, amados. Todo tiene, verdad, la ciencia no puede, verdad, no puede, por más que trate de especificar, no puede entender, y tiene que darle lugar a la misericordia, a los milagros de Dios. Quiero que entendamos esto. Aunque la persona no sea creyente, la ciencia tiene que preguntarse, amado, ¿de dónde vino esta explicación? Y quiero que entendamos espiritualmente, Él bajo su entendimiento, bajo toda, verdad, esa soberanía, Él es por todas las cosas hasta el final de los tiempos. Tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que de manera especial nos conduce al entendimiento hasta el fin, amado. Que viene un tiempo profético donde la palabra de esperanza nos habla al corazón, que tenemos que prepararnos, que nos tenemos que preparar cuando esté todo consumado, y que vamos, ¿verdad?, entendiendo que todo se está cumpliendo, amado. Que viene esa sentada de ese anticristo, y que tenemos que ir preparándonos y pidiéndole al Espíritu Santo que nos manifieste la palabra con autoridad y con poder. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos que a través del menosprecio, ¿verdad? El menosprecio también nos puede enseñar David, ¿verdad? Que hubo en un dado momento, y yo estoy hablando de los menosprecios bíblicos que hubieron en la palabra, pero hoy, aquel que se sienta menospreciado, rechazado, que piensa que en su cabeza no hay posibilidad, y yo quiero que entendamos esto, amado. Deje que el Señor trabaje con su mente y su corazón, y no permitamos que los dardos de fuego del enemigo saturen nuestro corazón de que de esto tú no vas a salir. El Señor ha levantado gente a punto de morir, amado. El Señor ha resucitado de manera especial gente, amado, que en su último respiro, aleluya, el soplo del Espíritu Santo los ha levantado de la cama, los ha revivido, los ha resucitado, le ha dado
dado una oportunidad de vida. Y en medio del rechazo que nosotros podemos sentir en nuestro caminar, en esa situación que puedes estar atravesando en esta hora, esa condición que puedes tener en esta hora. Y yo siento que hay muchos corazones que no sienten que nada les llene, amado. Muchas veces esa pasión, porque mira, porque yo no puedo, ¿verdad? Con este deseo carnal desenfrenado, porque busco en una mujer saciar aquello que me faltó, mamá, papá, familia. Y hay tantas necesidades que quieres llenar a través de tus propios pensamientos, que el enemigo se va a aprovechar para utilizarlas espiritualmente, que hay tantas potestades con esos rangos. Espérate, tiene esta debilidad, le gusta mucho el dinero, vámonos por aquí, vámonos por esta debilidad, para que venga esta avaricia, para que venga este Dios mamón, que todo sea, alabado sea el nombre del Señor, y el Señor reprenda que todo sea el dinero, que no me importa la familia, no me importa la estabilidad, que yo lo que quiero es ganar más, y nada te sacia, nada te llena. Quiero que comprendamos que tal vez esta manera de actuar, esta necesidad de todo el tiempo tener que hallarme a una persona porque tengo un vacío, y creo que ese vacío lo va a llenar una relación sexual, o lo va a llenar los deseos, los deleites. Esta vez sí quiero emborracharme hasta que pierda la conciencia, y cuando usted vino a ver, usted despertó, amado, de manera en un hospital que perdió todas las extremidades, que perdió absolutamente todo. El Señor quiere libertar de lo vil y menospreciado y dar esa misericordia de levantarte de manera especial. A mí me gusta mucho la historia de David, como David, ¿verdad?, tuvo un menosprecio de parte de su mujer, amados, y describe que Mical, ¿verdad?, la descripción fue con un menosprecio que ella hizo, y él fue, ¿verdad?, desechado ante sus ojos, porque ella lo vio cuando él estaba en medio de una adoración, cuando él estaba, ¿verdad?, exaltando el nombre del Señor, y él se encontraba, ¿verdad?, danzando en el espíritu, y ella lo miró con menosprecio. Ella lo miró de manera que en su corazón, ¿verdad?, David fue rechazado también por su padre y por sus hermanos y por Saúl, pero vemos de parte de la esposa que ella no vio con agrado aquel encuentro que él tenía delante del Señor, aquella manifestación de amor y misericordia, que tal vez lo miró con rechazo, y Jehová no vio en los ojos de su esposa nada agradable. Que nada ni nadie permita que cuando el Señor está transformando, y esto yo quiero hablarlo con mucho cuidado, pero con mucho amor, aquellos que van a ser tocados, aquellos que el Señor y el Espíritu Santo quiere transformar su vida, que no sientan vergüenza del evangelio, que no sientan vergüenza de ser rechazado, porque estás danzando en el Espíritu, porque estás glorificando el nombre del Señor, porque necesitas aprender más de la palabra, porque estás hambriento de la palabra y sediento, y quieres aprender, y que no seas rechazado. Pero si ese no era, yo extraño aquel sinvergüenza, aquel que hacía tantas cosas, y ese es el que extraño. No, amado, cuando eso te esté aconteciendo en tu vida, es que está pasando un reflejo, es que estás resplandeciendo tu rostro sobre ti, y que hay una transformación en tu vida que el Señor está haciendo. David, en un dado momento, sus hermanos le rechazaron porque lo vieron flaquito, porque lo vieron chiquito, que lo vieron jovencito, y lo menospreciaron ante lo que el poder de Dios venía, que era grande y victorioso, porque ya Dios le había preparado de antes. Hay gente que puede estar ahora mismo en medio del menosprecio y el rechazo, porque se sienten hundidos en lo que están atravesando, en lo que están viviendo, en lo que están sintiendo, porque sienten que no pueden salir. Pero el Señor tiene un plan de restaurar su vida, de cambiar su vida, de reprender todo aquello y tocar su mente y su corazón. Pero tenemos que dejar que ese encuentro con Jesucristo nos abra nuestra mente y nuestro corazón. David, al ser rechazado, ¿verdad?,
en medio de hasta de su propio hijo, por su propio hijo Absalón, fue rechazado por su pueblo, pero dice bien claro en la palabra que David era semejante al corazón de Dios, y no porque era el más santo ni el más bueno, amado, era que David en medio del pecado sabía reconocer el pecado y entregaba toda situación, aprendió a entregar toda situación que le hacía llegar al rechazo o al pecado o al menosprecio. Se lo entregaba al Señor, amado. Se lo entregaba a Dios y confesaba su pecado para ser semejante. Estaba conectado con el Espíritu. Estaba conectado, y es necesario que nosotros nos dejemos conectar a través del Espíritu Santo, que está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin, cuando dejamos que venga a morar a nuestro corazón. Que usted me dice: no, yo no creo en Dios, yo todavía no he tenido un encuentro, pero el Señor te está mirando, el Señor te está buscando y tú estás sintiendo que algo te está pasando. Hay gente que dice: yo no conozco a Dios, yo no me he convertido, pero yo, ¿verdad?, en las cosas de Dios las respeto. Miren, amado, es necesario tener un encuentro con el Señor, y quiero que comprendamos esto. Es necesario tener ese encuentro porque dice que el principio de la sabiduría, dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú empiezas a sentir temor en tu vida de muchos actos que no son agradables al Señor, tú estás empezando a tener ese primer comienzo de la sabiduría, que es ese temor que te va a llevar a la profunda, aleluya, alabado sea su nombre, a esa profunda transformación, a esa necesidad que tú necesitas cubrir, y que es Dios que te va a rescatar de manera especial. David, en medio de su propósito, pudo reconocer, ¿verdad?, el amor de Dios en su vida. Y pudo reconocer el amor de Dios en su vida, amando y adorándole, amados, y que en medio del rechazo del pueblo, que en medio de la persecución de su propio hijo, que en medio de las situaciones, como quiera, él seguía teniendo esa conexión espiritual. Era apercibido a la voz del Espíritu, a la voz del Señor, que es necesario comprenderla, amado. Y nosotros nos deja, que dice Jesucristo en la palabra, es necesario que yo me vaya para dejar con ustedes al Consolador. Qué cosa más hermosa nosotros tenemos, ¿verdad? Qué regalo espiritual más grande, que cuando tú dices: yo no conozco a Dios, yo no sé de Jesucristo, no conozco la palabra, pero viene a tu vida realmente porque Él conoce, ¿verdad?, tu corazón, porque Él escurriña tu corazón, porque Él conoce la miseria que puede haber en tu corazón, la deshonra que puede haber en tu corazón, la desobediencia, pero Él te invita a que lo dejes entrar para sacar todo eso que te está haciendo daño, que no te deja avanzar en Cristo, para liberarte, para darte esa promesa de vida eterna, amado. Muchos me dirán: Señor, Señor, eché fuera demonios, y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Qué necesario entregar tu corazón como un niño, dejar que el Señor te imponga espiritualmente su Santo Espíritu, y dejarte guiar por esa vocecita, esa personita que va a vivir dentro de ti y te va a enseñar el camino que necesitas. Que si caíste, te levanta, que la sangre de Cristo te cubre y que la sangre de Cristo te transforma y resplandece ese rostro. Yo estoy hablando a personas que yo sé que pueden estar en este momento atravesando situaciones graves en donde no encuentran cómo ser cambiado, que no les está gustando el estilo de vida que tienen, y quieren, ¿verdad?, como decir: yo quiero dejar la droga, yo quiero dejar de ser un adúltero, yo quiero dejar, ¿verdad?, todo aquello que me está encaminando a algo desagradable, que no me está llenando, que no me está dejando ser feliz. Y está ahí el Señor esperando que ese corazoncito sea sincero, que entregue. Hay gente que pueden tener, ¿verdad?, en su corazón al Señor, pero están ocultando el pecado. Amados, si ocultamos el pecado delante de la presencia de Dios, eso se va amontonando y amontonando, y Él, como nos conoce, que es el
el que escurriña todo, que es el que sabe todo, que es el que sabe que usted está quedándose callado delante de la presencia de Dios, el Señor está entendiendo que usted quiere encubrir su pecado, amado, quiere dejarlo en lo oscuro, pero Él es luz que saca, ¿verdad? Todo lo oculto lo va a sacar a la luz. ¿Para qué? Para que entendamos que Él es luz en medio de las tinieblas. Alabado sea el nombre. Entonces David, por medio de lo que podía estar pecando, porque en este mundo no hay justo ni uno, pero usted, ¿verdad? Reconociendo el pecado, esto no le agrada al Señor, usted se lo entrega y le pide al Señor que lo transforme, que rompa esas cadenas que están destruyendo. ¿Por qué de momento en mi casa comenzó un caos? ¿Qué fue lo que yo le di lugar a mi vida que está transformando todo negativo? ¿Por qué le di entrada a Satanás a entrar, ¿verdad? A mi familia, a mi casa, a mi vida, y que no estoy sintiendo, ¿verdad? Que no estoy haciendo lo correcto, amado. Así estamos viendo cómo Satanás está destruyendo tantos hogares, estamos viendo tantas tragedias, estamos viendo hijos asesinando a sus padres, estamos viendo madres, aleluya, abandonando a sus hijos, asesinando a sus hijos, estamos viendo esposos, ¿verdad?, asesinando a sus esposas, y cómo está maquinando. Yo quiero que entendamos espiritualmente, terrenalmente, el que estaba bien tenía problemas mentales, ¿verdad? Era una situación, pero hay escenarios en nuestra vida espiritual que hay lugar al que vino a robar, matar y destruir, y quiere meterse con lo más sagrado que es la familia. Yo quiero que comprendamos eso. ¿Por qué? Porque desde el comienzo el Señor, ¿verdad?, envía esa unidad y saca de la costilla aquella idónea, porque vio al hombre tan solo que envía esa familia, amado. Entonces vemos esto desde Génesis, pero cuando nos vamos a Marcos 10 se entiende, ¿verdad?, que hombre y mujer creó Dios y establece ese matrimonio donde viene, ¿verdad?, la bendición del Señor, y la bendición del Señor va a venir en todos los sentidos, que estoy casada y que en medio, miren, amados, tenemos que creer hasta el final de la hermosura y la radiancia de Dios, cómo hace, cómo transforma. Hay gente, yo quiero traer esto a colación, y yo quiero que mucha gente exprese eso y se lo diga a otro. Hay gente que ha tenido en el pasado una vida muy dolorosa, una vida con muchos traumas, una vida que sinceramente había perdido la esperanza, y vino el Señor y rescata esa vida y le devuelve todo aquello que el enemigo muchas veces, ¿verdad?, y lo vimos a través de Job, el Señor va a permitir para hacernos crecer, para hacernos entender que Él es soberano, que Él es el Dios de todo poder y toda misericordia, que de aquel rechazo Dios te levanta para que aquellos que te juzgaron, aquellos que no creyeron en ti, aquellos que pensaron, pero mira, pero si es que aquella era la loca aquella o el loco aquel, amado, te vuelvas, ¿verdad?, ese hombre y esa mujer de Cristo Jesús, para que le hables a otros de lo que Dios puede hacer en tu vida, amado. David reconociendo, ¿verdad?, él era bien sensible, amado, y tenemos que ser sensibles al espíritu que llevamos en nuestro interior, amados, a nuestra alma, arrepentirnos, ¿verdad? Eso lo vimos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, donde y en la segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16, como su mujer, ¿verdad?, le menosprecia, amado, y en medio de aquel desprecio, dice bien claro que lo menospreció en su corazón. Alabado sea el nombre. Quiero que entendamos esto. Un menosprecio en el corazón lo conoce el Señor. Por eso estoy hablándole que Dios es el que conoce cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. Usted puede decir, no, pero que yo hice tal cosa, que yo fui así en mi casa, que yo era un proveedor, que yo era aquello, que yo era lo otro, amado. Cuando usted tuvo una intención en el corazón, y yo quiero que comprendamos esto, Pablo un día le hace referencia a Pedro y lo confronta porque lo vio medio hipócrita, digo, medio no completo, lo vio hipócrita, amados, y tuvo un confrontamiento donde Pablo le dijo, pero espérate, acuérdate de esto, ahora no vengas a menospreciar con, ¿verdad?, a estarte dividiendo. El evangelio es sincero, amado. De lo
vil y menospreciado escogió el Señor. Y yo creo que entendamos que Jesucristo se pasaba con leprosos, con prostitutas, con todo aquello que tenía una necesidad. Y dijo bien claro que Él vino a salvar todo lo perdido, a sanar, a transformar, a tener un encuentro espiritual con el Señor. Y Jesucristo se pasaba con todas estas personas, aquellos menospreciados, como, ¿verdad? Como Zaqueo, aquellas personas que eran menospreciadas. A Jesucristo le encantaba llegar al encuentro de aquellos repudiados, de aquellos rechazados, y darle una enseñanza en Cristo Jesús. Sigue proclamando mi palabra de manera especial. Alabado sea el nombre del Señor, amado. María tuvo que tener, ¿verdad?, un encuentro espiritual, que el Espíritu Santo viniera sobre ella, sobre aquello encuentro. Y esto es finalizando, que quiero que entendamos. Fue una mujer rechazada hasta por su propio, amados, hasta por su propio, sintiendo el amor de aquel hombre que amaba, donde ella, ¿cómo te voy a explicar que estoy embarazada? Donde este hombre la iba a repudiar, donde su amado la repudiaría, pero ella en un dado momento no le importó, porque era el Espíritu Santo, porque era el poder de Dios, porque venía de aquella mujer que, miren, amados, yo quiero que entendamos, María, una mujer que era sencilla, una mujer humilde. El Señor la escoge, amados, la escoge a través del Espíritu Santo, y le da esa identidad en Cristo Jesús que venía a través del Espíritu Santo, amado. Que no te preocupes por nada, que yo conozco tu causa, aleluya. Donde ella se tuvo que enfrentar, amado, tuvieron que esconderla por lo que iba a suceder. Por eso, donde quiera que tú te puedas encontrar, en la situación que tú te puedas encontrar, amado, clama al Señor. Amén. Ahora con las peticiones. Bueno, bendiciones. No acostumbro participar en el programa porque pues el programa pues lo maneja la sierva y su hermana que no está presente hoy. Eda y su nena no están. Pero mira, hay muchas peticiones aquí de las personas que han querido dejar la petición de oración. Y mucha gente saludándote, que una palabra hermosa lo que has traído hoy. Bendiciones desde Winter Haven, creo que eso es Florida. Ilsa de Quiñones pide oración por su familia. Y Beth Ortiz, se va a hacer una oración en general por todas estas peticiones, no se va a orar una por una, porque ya todas Dios las conoce. Al verla aquí en este chat, ya Dios las conoce. Y ahora la hermana las va a poner en acción, en oración. Y Beth Ortiz pide oración por su familia, oración por familias que están pasando por tiempos difíciles en estos momentos, especialmente familias del pueblo de Aybonito. Jaime Santiago Batiste de Ponce pide que oren por personas mayores y personas en depresión. Aida Díaz pide oración por la familia de puertorriqueños y por cada necesidad, y dice que hay crisis en la familia, por eso también estamos orando. Piden también aquí que oren por mujeres maltratadas. Choco Velázquez pide oración por su hija Taichi. Beatriz Oyola pide oración por ella y por sus hijos. Martín Rivera, un fiel oyente siempre de nosotros, desde el exterior, pues que Dios te bendiga, y sigue esperando por su milagro de levantarse de la silla de ruedas en la que él está, y sigue pidiéndolo todos los viernes de que él está esperando ese milagro, pero no es bajo su voluntad, es bajo la voluntad del Señor, y él confía en ese milagro. Rafael Rivera te envía saludos por la buena predicación. Harry Cruz también, que Dios te bendiga. Salud para la familia, pide Harry Cruz en esta petición. Nancy Román envía saludos y buenas noches. Nancy Román dice que muy buena la palabra de hoy, alabado sea mi Dios amado. Tenían otra petición por aquí. No entiendo esta petición de que oren, no sé si es por personas que han muerto, pero no entiendo bien la petición que dejó. Rafael Rivera pide oración por su familia. Emiliano pide oración
por el pueblo de Villalba, porque en menos de 24 horas hubo 2 personas que se quitaron la vida allí, y para que también Emiliano Colón pide, que es fiel oyente también del programa, oración porque las personas busquen más de la palabra y busquen más de Dios. Esas son todas las peticiones, hermano. Santo y poderoso es el Señor. Glorioso es su nombre. Aleluya. Y cuando le creemos al Señor, el Señor es el que levanta, aleluya, aquel paralítico. El Señor de manera especial te dice, toma tu lecho y sigue andando en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo y Padre bueno, mira cada familia, Padre. Dios mío, métete en cada hogar, métete en cada alma que te necesita, Padre. Mira los hogares que Satanás está destruyendo, Padre, que sea la sangre de Cristo sobre cada familia, sobre cada hogar. Sé tú defendiendo la causa. Mira el maltrato, Padre Santo, toda persona que pueda ser maltratada, Padre, ultrajada su moral, Padre, eres tú restaurando sus corazones, eres tú defendiendo la causa, eres tú, Padre, como alfarero, reconstruyendo toda vida en esta hora, Padre. Mira aquellos que se están suicidando, Padre Santo. Mira los pueblos en donde hay cada necesidad, donde hay crímenes, donde hay gente, Dios mío, que no pueden, que están faltos de esperanza, donde el enemigo les susurra que sea reprendido toda maquinación del infierno en esta hora, y que toques cada mente y cada corazón, Dios mío, que sus almas sean rescatadas, Padre Santo. Mira los enlutados, Padre, en esta hora te oro por cada enlutado, Padre, por aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido, Padre. Tú conoces cada alma, Dios mío, y que las almas sean en salvación, Padre. Que aquellos que queden vivos, Padre, te acepten como Salvador, y que aquellos puedan entender, Dios mío, que en el momento en que serán levantados los que están en Cristo Jesús, Padre. Mira cada familia, mira cada corazón, Padre, que tú eres el consolador. Mira esos ancianos, Padre Santo, que han sido abandonados. Mira todas sus necesidades, su llanto, su quebranto, su peligro, Dios mío. Que tú envíes ángeles alrededor de ellos que los cubran. Muchos están abandonados, Padre Santo, y en su cabecita no tienen el raciocinio de lo que están haciendo. Que seas tú llegando, Dios mío, de manera especial, urgente, enviando, Dios mío, cobertura a su necesidad. Mira cada corazón, Padre, en esta hora que está desvalido. Mira cada petición, Padre. Mira a cada padre que está rogando por sus hijos, Padre, por las peticiones de sus hijos enfermos. Mira cada familia que está en los hospitales, Padre, con seres queridos. Que seas tú levantándolos, Dios mío, de cada situación. Que seas tú fortaleciendo esos cuidadores. Que seas tú, Dios mío, metiéndote en cada alma. Puerto Rico te necesita, Señor. Padre, mira cada petición que está ahí. Tú conoces cada nombre, cada petición, cada necesidad, y tú te glorificas. Tú conoces cada persona que está esperando en ese levantamiento, porque tu propósito, Dios, se cumpla. Mira la fe de ellos, Padre, y sé tú, Señor, rescatando. Eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Y nos vemos el próximo viernes en la presencia de Jesús. Alabado sea su nombre. Amén.